Imagine por un instante que usted enciende la televisión o abre su celular y lo primero que aparece en la pantalla son imágenes de Gaza. Edificios reducidos a ruinas, humo cubriendo el cielo, familias enteras huyendo con niños en brazos, sirenas que no se detienen, gritos que se mezclan con explosiones. El mundo entero observa con horror y dolor lo que ocurre allí, pero surge una pregunta que trasciende la política y la geopolítica. ¿Será que estamos presenciando algo que ya estaba escrito en la Biblia hace miles de años? Lo que sucede en Gaza no es simplemente un conflicto más para los titulares de los noticieros. Se trata de un territorio pequeño, apenas una franja de tierra en el mapa, pero cargado de historia, de simbolismo y de significado espiritual. Más de 2 millones de personas viven allí, atrapadas entre muros, bloqueos y enfrentamientos. Cada nuevo estallido de violencia no solo sacude a esa región, sino que repercute en todo el mundo. Y lo sorprendente es que este lugar, que parece condenado a la tragedia, ya aparece en las páginas de la Biblia, mencionado por los profetas con palabras que resuenan hasta hoy. Cuando contemplamos las ruinas de edificios calcinados, los rostros marcados por el miedo y la sangre derramada en las calles, surge una inquietud profunda. ¿Es esto simplemente parte del ciclo humano de violencia y ambición? ¿O hay detrás una dimensión espiritual que conecta con un plan mayor? Jesús mismo advirtió en Mateo 24, 6, 7, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares». Estas palabras, pronunciadas hace 2000 años, parecen describir con precisión lo que vemos cada día en los titulares. No es casualidad. Las guerras y los conflictos son parte de un escenario profético que apunta hacia algo más grande. Gaza no es solo un punto en el mapa. Desde tiempos antiguos, fue un símbolo de oposición al pueblo de Dios. Allí cayó prisionero Sansón, humillado por los filisteos. Allí los profetas anunciaron juicios terribles. Y hoy, después de tantos siglos, el nombre de Gaza sigue asociado a la confrontación, a la resistencia y a la sangre. Verla arder en nuestros días no puede dejar de evocarnos aquellas palabras antiguas. Es como si las páginas de la Biblia cobraran vida delante de nuestros ojos, recordándonos que nada de lo que sucede escapa al control de Dios. Ante este panorama, uno no puede evitar hacerse preguntas incómodas. ¿Será esto el inicio de un juicio divino? ¿Será una advertencia para las naciones? ¿Qué papel jugamos nosotros como testigos de esta historia que se despliega en tiempo real? Nunca antes la humanidad tuvo acceso a imágenes tan inmediatas de un conflicto que podría estar cumpliendo profecías. Hoy no dependemos de crónicas escritas siglos después. Vemos los acontecimientos en directo, en nuestras pantallas, con la certeza de que la historia bíblica sigue viva y actuante. El dolor que se observa no es nuevo para Dios. Él lo vio antes que nosotros y lo anunció por boca de sus profetas. Lo que estamos presenciando no es un accidente ni una casualidad. Es parte de un plan que nos invita a despertar. La gran cuestión no es si Gaza está bajo juicio, sino si nosotros estamos preparados para reconocer las señales y entender el tiempo en que vivimos. En los próximos capítulos, vamos a descubrir juntos qué dijeron los profetas sobre Gaza, cómo esas palabras atravesaron los siglos y por qué lo que vemos hoy podría ser más que un conflicto. Podría ser el eco de un juicio divino que nos interpela directamente. Y antes de seguir, te invito a hacer algo importante. Suscríbete al canal, dale un me gusta a este video y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que lo que ocurre en Gaza ya estaba profetizado en la Biblia? Tu participación es clave, porque este no es un estudio aislado. Es un llamado a reflexionar juntos sobre los tiempos que estamos viviendo. Cuando abrimos la Biblia y dejamos que su voz atraviese los siglos, nos encontramos con algo sorprendente. Gaza no es un tema nuevo. Mucho antes de que existieran las cámaras, los periódicos o las fronteras modernas, los profetas ya habían hablado de este territorio, y lo hicieron con palabras duras, cargadas de advertencias. La primera vez que uno lee esos textos, puede parecer que están escritos para otra época, pero al observar lo que ocurre hoy en las calles destruidas de Gaza, uno no puede evitar sentir que esas antiguas palabras están despertando y volviendo a resonar
como si hubieran sido pronunciadas ayer. Uno de los primeros en mencionar a Gaza fue el profeta Amós, que vivió alrededor del siglo VIII a.C. Sus palabras están registradas en Amós 1, 6, 7. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevaron cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Esta declaración es impactante. Amós denuncia a Gaza por su violencia y por haber participado en el tráfico de personas, vendiendo pueblos enteros a otros reinos. Y la sentencia es clara: habrá fuego, y ese fuego alcanzará los palacios, es decir, los centros de poder. ¿No es acaso lo que hemos visto repetirse una y otra vez en la historia de esa ciudad? No fue Amós el único. Otro profeta que habló directamente de Gaza fue Sofonías. En Sofonías 2:4-5 encontramos: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y os haré destruir hasta que no quede morador. Aquí no solo se habla de Gaza, sino de toda la llanura filistea, con sus 5 ciudades principales: Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. El anuncio es devastador. Serán abandonadas, asoladas, desarraigadas. Sofonías no deja lugar a dudas. La voz de Dios estaba contra esas ciudades por su pecado, su idolatría y su resistencia constante a la voluntad divina. Zacarías, siglos después, volvió a levantar su voz. En Zacarías 9:5-7 leemos: verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá mucho. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca, y sus abominaciones de entre sus dientes. Y quedará también un remanente para nuestro Dios, y será como un capitán en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Este pasaje añade un detalle crucial. No solo habrá destrucción, sino también transformación. El orgullo de Gaza será abatido, su soberbia eliminada, y de entre la violencia quedará un remanente que será restaurado. Aquí se mezcla el juicio con la esperanza, el castigo con la redención. Cuando uno junta estos 3 testimonios, Amós, Sofonías y Zacarías, se dibuja un panorama sorprendente. Gaza aparece como una ciudad marcada por la violencia, la idolatría y el enfrentamiento con el pueblo de Dios, pero también como un símbolo de juicio divino. No es casualidad que el fuego, la desolación y la caída de sus reyes sean temas repetidos. Tampoco es casual que, después de siglos, esa región siga siendo un punto de conflicto. Lo que para muchos es una simple coincidencia histórica, para quien mira con ojos de fe es la confirmación de que la palabra de Dios no falla y sigue cumpliéndose. La fuerza de estas profecías está en que no hablan solo de muros y palacios, sino de actitudes humanas. Gaza es mencionada como responsable de la violencia, del tráfico de personas, de la injusticia, y cuando la Biblia habla de juicio, lo hace siempre en respuesta al pecado. En este sentido, Gaza se convierte en un espejo de las naciones. Lo que se anunció contra ella es un ejemplo de lo que ocurre cuando los pueblos deciden caminar contra la justicia de Dios. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿no son estas palabras demasiado antiguas para tener relevancia hoy? Es cierto que fueron pronunciadas hace más de 2000 años, pero la Biblia no es un libro muerto, es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Y lo que fue escrito para aquel tiempo se convierte en enseñanza para el nuestro. Cada vez que la violencia domina, cada vez que la soberbia gobierna, cada vez que la injusticia destruye vidas, el eco de esas profecías vuelve a escucharse. Gaza, en ese sentido, es más que un territorio. Es un recordatorio de que Dios no permanece indiferente frente al pecado. Al observar la actualidad, las palabras de Amós sobre el fuego que consumiría los palacios parecen revivir en las explosiones que reducen a cenizas edificios enteros.
La advertencia de Sofonías sobre ciudades desamparadas se refleja en las familias desplazadas, sin hogar, que huyen en busca de refugio. El anuncio de Zacarías sobre el rey de Gaza que perecería cobra sentido cuando pensamos en cómo los líderes de esa región han caído una y otra vez, dejando tras de sí un pueblo sumido en la desesperanza. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante. Lo que estamos viendo podría ser la confirmación visible de lo que los profetas ya habían anticipado. Pero también hay un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Zacarías habló de un remanente, de un pueblo que quedaría para Dios, incluso de entre aquellos que habían vivido en violencia. Esta idea nos recuerda que el juicio de Dios nunca tiene como último objetivo la destrucción, sino la restauración. Dios disciplina para corregir, sacude para despertar, derriba para reconstruir. Por eso, hablar del juicio de Dios sobre Gaza no es hablar de un odio divino hacia una tierra o hacia un pueblo, sino de la manifestación de su justicia, que siempre busca restaurar lo que ha sido dañado por el pecado. Este capítulo de nuestra reflexión nos invita a mirar con otros ojos lo que vemos en las noticias. No se trata solo de política ni de estrategias militares. Detrás de cada conflicto hay un trasfondo espiritual. Y al leer los profetas, entendemos que Gaza no está fuera del plan de Dios. Al contrario, está en el centro de un escenario profético que todavía sigue desarrollándose. Por eso, mientras las bombas caen y los noticieros cuentan las víctimas, nosotros debemos recordar que hay una voz más antigua que sigue hablando. La voz de los profetas no ha sido silenciada. Y esa voz nos recuerda que el pecado trae consecuencias, que la soberbia termina en ruina, pero también que Dios siempre guarda un remanente para él. Amigo y amiga que me escucha, lo que ocurre en Gaza no debe llevarnos solo al miedo o a la indignación, debe llevarnos a la reflexión. Si Dios habló contra Gaza por su violencia e injusticia, ¿qué diría hoy de nuestras naciones, de nuestras ciudades, de nuestras propias vidas? Las profecías son un espejo que nos invita a examinarnos y a buscar el camino de la justicia. Lo que los profetas anunciaron se está cumpliendo, y cada imagen que vemos en los medios es una invitación a abrir los ojos y reconocer que Dios sigue actuando en la historia. El juicio no es un tema del pasado, es una realidad que puede estar desarrollándose ahora mismo, delante de nosotros. Y la pregunta que nos queda es, ¿estamos preparados para entender lo que estamos viendo y para responder a ese llamado de Dios? Cuando miramos hacia atrás, descubrimos que Gaza no es solamente un escenario del presente, sino un territorio marcado por siglos de guerras, invasiones y caídas. La historia parece repetirse una y otra vez. Un pueblo que se levanta en soberbia, un imperio que lo domina, una ruina que lo arrasa. Lo que los profetas anunciaron no quedó como una amenaza vacía. A lo largo de la historia, Gaza fue escenario de juicios visibles, como si las palabras pronunciadas por Dios se fueran cumpliendo paso a paso, dejando huellas en la memoria de la humanidad. En la antigüedad, Gaza era una de las 5 ciudades principales de los filisteos, un pueblo conocido por su fuerza militar y su oposición constante al pueblo de Israel. Fue allí donde Sansón, uno de los jueces de Israel, enfrentó sus últimas horas. El relato bíblico en Jueces 16 nos cuenta cómo Sansón, después de ser capturado y llevado a Gaza, fue exhibido como trofeo de guerra. Los filisteos celebraban su caída, pero aquel día el juicio de Dios se manifestó con poder. Sansón, encadenado y humillado, pidió fuerzas una última vez y derribó las columnas del templo, causando la muerte de miles de filisteos y de sí mismo. Ese episodio muestra un principio claro. Aún en la derrota de su siervo, Dios se glorifica y hace justicia. Gaza fue testigo de esa sentencia. Con el paso de los siglos, el juicio siguió manifestándose. Los asirios, uno de los imperios más crueles de la antigüedad,
invadieron la región y dejaron tras de sí un paisaje de destrucción. Luego vinieron los babilonios, que no solo conquistaron Jerusalén, sino también las ciudades filisteas, cumpliendo las palabras de Sofonías y Amós sobre la desolación. Posteriormente, los persas y, más tarde, los griegos bajo Alejandro Magno volvieron a arrasar Gaza. La ciudad fue sitiada, destruida y reconstruida tantas veces que su misma historia se convirtió en un símbolo de ruina y resistencia. El historiador Flavio Josefo relata que, durante la época de los macabeos, Gaza fue incendiada y sus habitantes pasados a filo de espada. Más adelante, los romanos también dejaron su marca. Cuando sofocaron las rebeliones judías, Gaza fue nuevamente escenario de sangre y violencia. Cada imperio que dominaba la región parecía cumplir, consciente o inconscientemente, las palabras antiguas que anunciaban juicio y desolación sobre esa tierra. Lo interesante es que en todos esos episodios se repite un patrón. Gaza, que se levantaba con soberbia, terminaba humillada. Sus alianzas militares y políticas, que parecían dar seguridad, se desmoronaban frente a la fuerza de imperios más grandes. Y lo que los profetas habían dicho acerca del fuego, la desolación y la caída de sus gobernantes, se confirmaba en cada nuevo ciclo. El juicio de Dios en la historia no siempre llega de manera sobrenatural o milagrosa. A veces se manifiesta usando los mismos mecanismos humanos: ejércitos, invasiones, alianzas rotas, traiciones. Lo que a simple vista parece casualidad política, desde la mirada bíblica, es la justicia divina obrando en medio de los acontecimientos. Al observar este patrón, es imposible no preguntarse si lo que vemos hoy en Gaza es simplemente un nuevo capítulo de esa misma secuencia histórica. Edificios destruidos, líderes caídos, una población atrapada en la violencia. Todo parece eco de lo que ya ocurrió tantas veces. Y lo más impresionante es que la Biblia no solo anunció esos juicios pasados, sino que nos muestra que la historia es cíclica, que los mismos errores de la humanidad traen las mismas consecuencias. Hay un detalle que llama la atención. A lo largo de la historia, Gaza fue un lugar de comercio, un punto estratégico en las rutas entre Egipto y Mesopotamia. Su posición geográfica la convertía en un objeto de deseo para los imperios. Pero esa misma ventaja se volvió maldición. Todos querían dominarla y todos dejaban allí una marca de destrucción. Esa paradoja, ser importante y al mismo tiempo vulnerable, acompañó a Gaza a lo largo de los siglos, y eso mismo puede verse hoy, un territorio pequeño que, sin embargo, está en el centro de la atención mundial. Cuando pensamos en el juicio de Dios en la historia, debemos entender algo fundamental. Dios no es indiferente a la injusticia. Cada vez que una nación se levanta en violencia, cada vez que el ser humano oprime al débil, tarde o temprano llega la consecuencia. Así ocurrió con los filisteos, así ocurrió con los asirios, así ocurrió con los babilonios, y así se repite hasta nuestros días. La historia de Gaza es, en cierto sentido, un espejo del destino de todas las naciones que deciden vivir de espaldas a Dios. Pero no podemos quedarnos solo con la ruina. En medio de tantos juicios, la Biblia también nos muestra destellos de esperanza. Los profetas que anunciaron destrucción también hablaron de un remanente, de una restauración, de la posibilidad de volver a Dios. Ese mensaje se extiende no solo a Gaza, sino a todo pueblo y a toda persona que decida escuchar la voz de Dios. El juicio es real, pero nunca es el capítulo final. Siempre hay un camino de regreso para quienes se humillan y buscan al Señor. Hoy, cuando vemos las imágenes de destrucción en Gaza, debemos recordar que no son las primeras. La ciudad ha sido levantada y derribada muchas veces, pero también debemos recordar que detrás de cada ruina hay una lección espiritual. Dios sigue hablando en la historia. Las ruinas no son solamente testimonio de la guerra, sino señales que nos recuerdan que la palabra de Dios permanece y que sus juicios se cumplen. Amigo y amiga, el juicio de Dios en la historia no es un concepto abstracto, es una realidad que podemos rastrear en los libros antiguos, en los registros de los historiadores y en las noticias de hoy.
Gaza nos recuerda que la soberbia tiene un límite, que la violencia siempre cobra factura y que las promesas de Dios, sean de bendición o de juicio, se cumplen con exactitud. Y si esto es verdad para Gaza, también lo es para nosotros. El capítulo que vivimos hoy puede parecer diferente, con armas modernas y cámaras transmitiendo en directo, pero en esencia es el mismo que se repite desde hace milenios. Pueblos que desafían a Dios, consecuencias que alcanzan a generaciones enteras y un llamado urgente a volvernos hacia la justicia. La historia de Gaza es la historia del juicio de Dios manifestado una y otra vez, pero también es la historia de un Dios que, aún en medio del castigo, sigue ofreciendo la oportunidad de redención. La gran pregunta es si estamos dispuestos a aprender de esa historia o si, como tantas naciones antes que nosotros, repetiremos los mismos errores hasta que el juicio nos alcance. Para comprender por qué Gaza ocupa un lugar tan central en los noticieros y en la Biblia, necesitamos mirar al otro lado de la frontera, Israel. Desde el momento en que el pueblo judío regresó a su tierra en 1948 y el Estado de Israel fue proclamado, la región se convirtió en el epicentro de tensiones que trascienden la política. Detrás de cada enfrentamiento, de cada disputa territorial, late una verdad más profunda. Israel no es cualquier nación, es el pueblo que Dios eligió para llevar su nombre, y su existencia misma es una señal profética. Gaza, entonces, no se entiende sin Israel, porque ambos están ligados en un drama que comenzó hace miles de años y que todavía hoy sigue escribiéndose. Cuando los profetas hablaron de Gaza y de las ciudades filisteas, lo hicieron siempre en relación con Israel. No eran territorios aislados, eran enemigos declarados del pueblo de Dios. Los filisteos, habitantes de Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat, libraron batallas constantes contra Israel. Sansón fue capturado en Gaza. Goliat, el gigante filisteo, provenía de Gat, y David, futuro rey de Israel, fue quien lo derrotó. La historia bíblica está llena de estos choques. Gaza aparece siempre como símbolo de oposición, mientras Israel aparece como pueblo escogido para hacer luz entre las naciones. En 1948, cuando Israel renació como nación después de casi 2000 años de dispersión, el mapa político del Medio Oriente cambió para siempre. Las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Los judíos aceptaron, pero los países árabes rechazaron la propuesta y declararon la guerra. Desde entonces, Israel ha estado rodeado de enemigos, y Gaza se convirtió en uno de los principales puntos de fricción. Lo que los profetas anunciaron siglos atrás parecía tomar nueva vida. Gaza, otra vez, contra Israel. El regreso de Israel no fue un accidente histórico, fue el cumplimiento de promesas milenarias. En Ezequiel 37, leemos sobre el valle de huesos secos, una visión en la que Dios muestra al profeta un pueblo muerto que vuelve a la vida. Ezequiel 37, 11-12 dice: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. En 1948, después del Holocausto y de siglos de dispersión, los huesos secos volvieron a levantarse. Israel resucitó como nación. Gaza, por su parte, quedó bajo control egipcio hasta 1967, cuando en la Guerra de los 6 días Israel tomó el territorio junto con Jerusalén Oriental, Cisjordania y los Altos del Golán. Sin embargo, en 2005 Israel se retiró de Gaza, dejando el área bajo control palestino. Desde entonces, lejos de convertirse en un territorio de paz, Gaza se transformó en un foco de conflictos constantes, mísiles, túneles, ataques y represalias. Todo ello en una espiral que parece no tener fin. Y cada vez que la violencia estalla, el mundo vuelve a mirar a ese pequeño pedazo de tierra y se pregunta: ¿por qué tanto odio en un lugar tan pequeño? La respuesta está en lo espiritual. Israel no es cualquier nación. Es el reloj profético de Dios. Cada movimiento, cada conflicto, cada guerra que involucra a Israel tiene un eco en las Escrituras. Zacarías 12:2-3 lo dice con claridad: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa,
que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aunque Gaza no es Jerusalén, forma parte de ese anillo de oposición alrededor de Israel que los profetas anunciaron. Hoy, cuando vemos las imágenes de Gaza en llamas y de Israel bajo ataque, entendemos que no se trata de un conflicto aislado, es parte de una lucha mayor, la resistencia de las naciones contra el plan de Dios. Gaza, en este sentido, es un recordatorio de que Israel vive rodeado de enemigos, pero también de que las promesas de Dios permanecen firmes. Contra toda lógica humana, Israel sigue existiendo, sigue creciendo, sigue prosperando. Y cada vez que sus enemigos intentan borrarlo del mapa, fracasan. Ese simple hecho ya es un testimonio de que la mano de Dios sostiene a su pueblo. Pero este escenario también es un aviso para el mundo. Si Gaza sigue siendo un punto de fricción, es porque detrás del conflicto hay una batalla espiritual. No se trata solo de fronteras, se trata de quién gobierna la historia. Y lo que la Biblia nos enseña es que, aunque las naciones se levanten, Dios tiene la última palabra. Israel está en el centro del conflicto porque está en el centro del plan divino. Y Gaza, como enemigo cercano, se convierte en símbolo de las fuerzas que intentan resistir ese plan. Al mirar este cuadro, debemos reflexionar. Cada vez que un misil cruza el cielo, cada vez que una sirena interrumpe la vida cotidiana en Israel, cada vez que Gaza es bombardeada, el eco de las profecías resuena. Lo que está en juego no es solo la seguridad de dos pueblos, sino el cumplimiento de la palabra de Dios. Y nosotros, como espectadores de esta historia, no podemos quedarnos indiferentes. Estamos viendo, en directo, cómo se desarrolla un drama que fue anunciado hace miles de años. La gran pregunta que surge es, ¿qué significa esto para nosotros? Si Israel está en el centro del plan profético y Gaza en el centro del conflicto, entonces todo lo que ocurre allí tiene implicaciones para el mundo entero. No es solo un problema regional, es una señal global. Dios nos está mostrando, a través de este pequeño territorio, que la historia avanza hacia un desenlace. El juicio sobre Gaza y la protección de Israel son parte de un mismo mensaje. La palabra de Dios es verdadera y se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Por eso, cuando vemos a Israel resistiendo y a Gaza cayendo una y otra vez en ciclos de destrucción, debemos recordar que no se trata de casualidad. Es la historia movida por la mano de Dios. Y esa historia nos desafía a tomar posición. O creemos en las promesas divinas, o seguimos viendo los acontecimientos como simples noticias pasajeras. Amigo y amiga, el centro del conflicto es también el centro de la profecía. Gaza nos recuerda que las naciones se levantan y caen, pero Israel nos recuerda que Dios cumple su palabra. La historia de hoy es el preludio del futuro que ya fue escrito. Y lo que estamos viendo no es el final, es apenas el comienzo de algo mucho mayor. Cada generación, cuando se enfrenta a guerras, hambrunas o desastres naturales, se pregunta lo mismo. ¿Serán estos los tiempos finales? Hoy, con Gaza en ruinas y el mundo entero observando cada misil que cruza el cielo, la pregunta vuelve a sonar con más fuerza que nunca. La Biblia nos habla de señales, de advertencias que marcan el camino hacia el desenlace de la historia. Y esas señales no son meras coincidencias, sino recordatorios divinos de que el plan de Dios avanza y de que el reloj profético no se detiene. Jesús, en su discurso en el Monte de los Olivos, dejó palabras que atraviesan los siglos con una claridad sorprendente. En Mateo 24, 6, 8 dijo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores». ¿Qué vemos hoy en Gaza, en Israel, en Medio Oriente y en tantas otras partes del mundo? Precisamente eso: guerras, rumores de guerras, dolor multiplicado. Jesús no nos dijo que serían el final, pero sí que serían señales de que el final se acerca. Cuando contemplamos Gaza bajo fuego, con familias huyendo y ciudades enteras reducidas a cenizas, estamos presenciando más que un conflicto regional. Estamos viendo cómo las palabras de Cristo cobran vida. Él habló de principio de dolores,
como los dolores de parto que anuncian la llegada de algo inevitable. Cada guerra, cada catástrofe, cada crisis es un recordatorio de que la historia avanza hacia un clímax, y ese clímax no es otro que el regreso de Jesucristo. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Lo que vemos en Gaza es un juicio de Dios ya ejecutado o es una advertencia para las naciones? La respuesta puede ser ambas cosas. Por un lado, las profecías específicas contra Gaza y la región filistea nos muestran que Dios ha pronunciado juicios concretos sobre ese lugar por su violencia e injusticia. Cada ciclo de destrucción puede verse como una confirmación de esas sentencias antiguas, pero, al mismo tiempo, cada ruina, cada llanto, cada vida perdida, es también un megáfono celestial que nos grita: preparaos, porque lo que viene será aún mayor. El profeta Amós lo expresó con crudeza en Amós 4, 6, 11. Dios recuerda a Israel las calamidades que permitió para llamar a su pueblo al arrepentimiento: hambre, sequías, plagas, guerras. Y termina diciendo: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. Las señales no son fines en sí mismos, son advertencias, oportunidades para que los pueblos cambien de rumbo antes de que el juicio final llegue. Gaza, en este sentido, es tanto un escenario de juicio como una advertencia mundial. Cada misil lanzado, cada bomba que estalla, debería recordarnos que la paz verdadera no vendrá de acuerdos políticos ni de tratados firmados en oficinas lejanas. La paz verdadera solo vendrá cuando el príncipe de paz regrese. Mientras tanto, los conflictos no harán más que multiplicarse, como contracciones cada vez más intensas que anuncian el alumbramiento de una nueva era. El apóstol Pablo lo explicó en Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra misma gime, la humanidad gime, y esos gemidos se manifiestan en guerras como la que hoy vemos en Gaza. Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? La Biblia nos enseña que Dios no se complace en la muerte ni en la destrucción, pero, como un padre que corrige a su hijo, usa las circunstancias dolorosas para despertar a una humanidad que vive adormecida en el pecado. Cada ruina en Gaza es también un espejo para las naciones. Si eso ocurre allí, ¿qué nos espera a nosotros si seguimos alejándonos de Dios? Jesús no dijo que las señales serían cómodas ni agradables. Dijo que serían como dolores de parto, intensos, inevitables, crecientes. Lo impresionante es que nunca antes en la historia tuvimos la capacidad de ver estas señales en tiempo real, con nuestros propios ojos. Antes, las guerras ocurrían lejos y las noticias llegaban semanas o meses después. Hoy, un niño llorando entre escombros en Gaza puede aparecer en la pantalla de nuestro celular segundos después de ser grabado. Somos testigos directos de la profecía en desarrollo. No hay excusas. No podemos decir que no sabíamos. Lo estamos viendo ante nuestros ojos, como dice el título de este mensaje, y aquí es donde el mensaje se vuelve personal. No basta con señalar a Gaza como objeto de juicio. No basta con decir, pobres de ellos. La pregunta es, ¿qué significa esto para ti, para tu vida, para tu relación con Dios? Las señales del fin no son un espectáculo para observar pasivamente. Son un llamado urgente a prepararnos, a volvernos al Señor, a vivir con la certeza de que cada día cuenta, porque el regreso de Cristo está más cerca que nunca. El libro de Apocalipsis nos muestra que llegará un día en que los juicios ya no serán advertencias, sino la consumación final de la ira de Dios sobre un mundo rebelde. Pero mientras ese día llega, cada señal es una oportunidad de gracia. Gaza ardiendo es una advertencia para las naciones que piensan que pueden desafiar a Dios y vivir en violencia sin consecuencias. Pero también es una advertencia para cada corazón que vive lejos de su Creador. Amigo y amiga, las señales están ahí. No las ignores. No las reduzcas a simples titulares. Mira más allá de la política y reconoce la voz de Dios hablando en medio del caos. Él nos advierte porque todavía hay tiempo de arrepentimiento. Él sacude al mundo no para destruirlo sin propósito, sino para despertarlo antes de que sea demasiado tarde. La pregunta que debemos hacernos no es solo si Gaza está bajo juicio, sino si nosotros estamos listos para enfrentar el día en que Cristo regrese. Lo que ocurre hoy es un preludio, un ensayo de lo que vendrá. El juicio de Dios se manifiesta en la historia,
pero el juicio final está aún por delante. Y cada señal que vemos es un recordatorio amoroso, aunque doloroso, de que debemos volver a Él. Así que no te distraigas con lo superficial. No te quedes solo con las imágenes de destrucción. Escucha la voz que hay detrás. Las señales del fin no son un espectáculo, son un llamado. Y ese llamado es para ti, aquí y ahora. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido la posibilidad de observar un conflicto de manera tan inmediata como hoy. Lo que sucede en Gaza no llega en cartas ni en relatos de viajeros que tardan meses en cruzar mares. No llega tampoco en crónicas escritas siglos después por historiadores que reconstruyen los hechos con fragmentos de memoria. Hoy lo vemos en vivo, en directo, en alta definición, transmitido a través de pantallas que caben en la palma de nuestra mano. Un niño llorando entre escombros, una madre gritando por su hijo desaparecido, un misil atravesando la noche. Todo llega a nosotros en cuestión de segundos. Y al ver esto, no podemos dejar de preguntarnos si acaso no es un cumplimiento literal de la profecía, el juicio de Dios desplegándose ante nuestros ojos. Cuando los profetas hablaban de Gaza y de las ciudades filisteas, lo hacían para un pueblo que debía creer sin ver, que debía confiar en que lo anunciado se cumpliría aunque sus propios ojos no alcanzaran a presenciarlo. Hoy, nosotros no tenemos esa excusa. Vemos cómo las palabras escritas hace más de 2000 años se corresponden con lo que ocurre en tiempo real. Y este acceso inmediato, esta exposición cruda de la violencia y el sufrimiento, nos convierte en testigos. No podemos decir no lo sabíamos, hemos visto demasiado. Lo sorprendente es que la Biblia misma nos habla de un tiempo en que todo estaría expuesto, en que nada quedaría oculto. Jesús dijo en Lucas 21, 25, 28: Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús dijo que verán, no dijo que oirán rumores, no dijo que solo unos pocos sabrán, dijo que todos verán. Y hoy, gracias a la tecnología, estamos en ese tiempo en que los acontecimientos proféticos no se ocultan en la sombra, sino que se transmiten al instante. Ver lo que ocurre en Gaza no es solamente un acto de consumo informativo, es un llamado espiritual. Somos espectadores de un drama que trasciende lo humano. La pregunta es: ¿qué hacemos con esa visión? Algunos ven y se llenan de odio, otros ven y se vuelven indiferentes, pero Dios espera que veamos y entendamos, que interpretemos lo que ocurre a la luz de su palabra. Cada video, cada fotografía, cada testimonio que circula es una invitación a recordar que la profecía se cumple no en un futuro lejano, sino en el presente que vivimos. Lo interesante es que esta visibilidad nos coloca en una posición única en la historia. Generaciones pasadas podían ignorar fácilmente las guerras de tierras lejanas. Hoy nosotros no podemos. Una notificación en el celular nos muestra las consecuencias de un bombardeo a miles de kilómetros. Somos testigos oculares sin haber estado allí físicamente. Y esto nos recuerda lo que dijo Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones, y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios mismo dijo que haría algo tan increíble que incluso contándolo sería difícil de creer. ¿No es acaso eso lo que ocurre hoy, cuando vemos con nuestros propios ojos escenas que parecen sacadas de los profetas antiguos? Pero ser testigos no es suficiente. El desafío es interpretar lo que vemos, porque lo que pasa ante nuestros ojos no es solamente sufrimiento humano, es también una señal espiritual. Ver Gaza en llamas nos obliga a recordar que la palabra de Dios es viva, que no quedó atrapada en los pergaminos antiguos, sino que sigue escribiéndose en la historia. Cada edificio que cae es un recordatorio de que las promesas y advertencias divinas no fallan. Cada líder que cae en desgracia es un eco de lo que ya anunciaron Amós, Sofonías y Zacarías. Cada ciclo de violencia es una trompeta que nos anuncia que el tiempo se acorta. El gran peligro es acostumbrarse. Ver tanto dolor puede volvernos insensibles,
Es fácil deslizar un dedo en la pantalla y pasar a otro tema. Olvidar las lágrimas de un niño en Gaza con la misma rapidez con que olvidamos un anuncio publicitario. Pero Dios no quiere que seamos espectadores indiferentes. Quiere que entendamos que somos una generación privilegiada y al mismo tiempo responsable. Hemos visto lo que otros no vieron. Hemos sido testigos de lo que otros solo escucharon en rumores. Y ver significa responsabilidad. La visión nos compromete. Ante nuestros ojos no solo está la ruina de Gaza, está también la oportunidad de arrepentirnos, de despertar, de preparar nuestro corazón. Lo que vemos en esa franja de tierra no es ajeno a nosotros, porque las señales del juicio son universales. Si lo vemos, es porque Dios quiere hablarnos, y si Dios nos habla, debemos responder. El mundo está mirando Gaza, pero no todos entienden lo que ocurre. Tú y yo tenemos la oportunidad de ver más allá de la superficie. No son solo imágenes de guerra, son páginas vivas de la Biblia desplegándose en directo. Y si esto sucede ante nuestros ojos, es porque Dios quiere que no lo olvidemos. Quiere que lo recordemos cada vez que miremos una pantalla, cada vez que hablemos de las noticias, cada vez que nos preguntemos por el futuro. Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No dijo que nos llenáramos de miedo, no dijo que nos escondiéramos, dijo que levantáramos la cabeza. Esa es la actitud que debemos tener al ver lo que ocurre en Gaza y en el mundo. No temor, sino expectativa, no desesperanza, sino fe. Porque lo que ocurre, aunque doloroso, es señal de que la redención se acerca. Hoy, ante nuestros ojos, se cumple lo que fue escrito. Y el mayor error que podríamos cometer es mirar sin entender, observar sin reflexionar, ver sin decidirnos. La profecía no está para entretenernos, está para transformarnos. Lo que sucede en Gaza no debe dejarnos indiferentes. Debe movernos a levantar la mirada hacia aquel que tiene en sus manos la historia. Llegamos al último tramo de este recorrido, y quizá al punto más incómodo. Hemos visto Gaza en ruinas. Hemos escuchado la voz de los profetas. Hemos revisado la historia que confirma una y otra vez el juicio de Dios. Y hemos entendido que Israel es el centro del plan divino y del conflicto. Hemos descubierto también que lo que ocurre allí no es solo un acontecimiento político, sino una señal espiritual que se despliega ante nuestros ojos. Pero ahora, la pregunta ya no es qué pasa en Gaza, ni qué pasará con Israel. La pregunta es mucho más personal. ¿Dónde estamos nosotros en medio de todo esto? Porque si algo deja claro la Biblia, es que los juicios de Dios no son simples relatos de pueblos antiguos. Son advertencias universales. Cuando Amós habló del fuego que consumiría a Gaza, no lo hizo para que nosotros, siglos después, miremos con curiosidad un hecho histórico. Lo hizo para recordarnos que toda injusticia, toda violencia, todo pecado trae consecuencias. Y si vemos a Gaza destruida una y otra vez, no es para que nos quedemos como espectadores de un drama lejano, sino para que entendamos que ese mismo juicio puede alcanzarnos a nosotros si vivimos de espaldas a Dios. Jesús fue muy claro en Lucas 13:2-3, cuando la gente le contó sobre unos galileos que habían muerto trágicamente. Él les respondió: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que Jesús dijo entonces sigue siendo válido hoy. Gaza no es más culpable que nuestras ciudades. Los muertos de allí no son más pecadores que nosotros. La diferencia es que lo que vemos en Gaza es un espejo que nos recuerda lo que pasa cuando la humanidad insiste en rebelarse contra Dios. El llamado final es, por tanto, personal. ¿Qué harás tú con lo que has visto? No puedes decir que no sabías. No puedes decir que nadie te advirtió. ¿Has visto los escombros? ¿Has escuchado la voz de los profetas? ¿Has leído las palabras de Jesús? El juicio de Dios no es un mito, es una realidad. Y si hoy todavía estamos vivos, es porque la misericordia de Dios nos da una oportunidad más para arrepentirnos, para volvernos a Él antes de que sea demasiado tarde. El apóstol Pedro escribió en 2 Pedro 3:9, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Esa es la clave. Lo que vemos en Gaza no es solo juicio, es también paciencia divina.
Cada noticia, cada imagen desgarradora, es un recordatorio de que Dios sigue esperando que la humanidad y cada uno de nosotros nos volvamos a Él. No podemos terminar este recorrido sin hablar de esperanza, porque aunque el tema ha sido duro, aunque hemos visto sangre, ruinas y dolor, la Biblia no se queda en la destrucción. Siempre hay un remanente, siempre hay una promesa, siempre hay un futuro. Zacarías habló de que, aun en medio del juicio, Dios guardaría un pueblo para sí, y Jesús nos aseguró que, después de las guerras y los dolores de parto, vendría el alumbramiento de una nueva era, su regreso glorioso para establecer un reino de justicia y paz. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en el tiempo de la decisión. Podemos seguir viendo las noticias como simples tragedias, o podemos verlas como lo que realmente son, advertencias divinas para despertar nuestra fe. Podemos endurecer nuestro corazón y decir que todo es casualidad, o podemos doblar nuestras rodillas y reconocer que Dios nos está hablando. Podemos seguir viviendo como si nada pasara, o podemos prepararnos para lo que viene, confiando en las promesas del Señor. La Biblia no nos invita a vivir con miedo, sino con esperanza. Sí, los juicios son reales. Sí, las señales son claras, pero también es cierto lo que Jesús dijo en Juan 14:1-3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra esperanza, que más allá del dolor, Cristo volverá, y los que creen en Él estarán seguros para siempre. Por eso este no es un mensaje para alimentar el miedo, sino para despertar la fe. El juicio de Dios no es un final oscuro, es una puerta hacia la justicia definitiva. Lo que vemos en Gaza es duro, pero también es un recordatorio de que las Escrituras son verdaderas, de que Dios sigue en control y de que la redención está cerca. No ignores este llamado. No pienses que esto no tiene nada que ver contigo. No mires Gaza como un espectáculo lejano. Entiende que lo que ocurre allí es también un mensaje para tu vida. Hoy es el día de volver a Dios. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de levantar la cabeza, porque nuestra redención está más cerca que nunca. Y antes de terminar, quiero invitarte a actuar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que lo que ocurre en Gaza es solo política? ¿O ves también la mano de Dios cumpliendo lo que ya estaba escrito? Tu voz es importante, porque este no es un monólogo, es una conversación que debemos tener juntos, como generación que está viendo las profecías cumplirse en directo. El juicio de Dios sobre Gaza es un espejo que refleja el destino de las naciones y de cada uno de nosotros. La pregunta no es solo si ya comenzó, la pregunta es, ¿estás listo para el día en que el Hijo del Hombre vuelva en gloria?